La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Maestría en Administración Pública y Gobierno y el Cuerpo Académico de Administración Pública, Política y Gobierno agradecen la presencia de todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de trabajo titulada Día Mundial contra la Corrupción 2021 y los 500 años de corrupción en México. Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan en esta inauguración. Nos acompaña la doctora Laura Elizabeth Benumea González, directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, buenos días. Nos acompaña el doctor Gabriel Reyes Jaramillo, encargado del despacho de la coordinación de la Maestría en Administración Pública y Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias, buen día. Nos acompaña también la doctora Marta Estela Gómez Collado, líder del Cuerpo Académico en Administración Pública, Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenos días, muchas gracias. Contamos también con la presencia de nuestro conferencista magistral, el doctor Oscar Diego Bautista, profesor investigador del Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. A continuación, la doctora Laura Elizabeth Benumea González hará el acto inaugural de este evento. Gracias, buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Es característico del programa de maestría en Administración Pública y Gobierno que cuenta siempre con el respaldo de diversos cuerpos académicos. El cuerpo académico que lidera la doctora Marta Estela Gómez Collado ha sido un sustento muy importante para todas las temáticas que se desarrollan en este programa, y cada uno de los semestres en los que hemos estado involucrados trabajando de manera muy cercana, ha habido eventos de este tipo. Este día y el día de mañana tendremos esta jornada de trabajo, el cual intenta evidenciar y poner cercano a los estudiantes temas vinculados con la corrupción y hablar sobre este proceso que tiene años estudiándose desde la vida académica, pero que cada día desafortunadamente se torna indispensable seguir analizando, seguir estudiando. Quiero reconocer el esfuerzo que en este tema ha hecho desde hace varios años el doctor Oscar Diego Bautista. Es un gusto y es una gran fortuna contar con él en este programa, en el que no solo acepta de manera siempre muy entusiasta participar en estos eventos, sino también siendo parte de nuestro cuerpo docente en la impartición de algunas unidades de aprendizaje y en las direcciones de algunos trabajos de investigación. Gracias, Oscar, siempre por tu trabajo, por tu participación y por tu esfuerzo. Y en general, a quienes forman este cuerpo académico del que les hablaba y de algunos otros cuerpos académicos que se suman, el apoyo de docentes como la maestra Luz María Gómez Ordóñez, que también siempre de manera muy comprometida y muy entusiasta participa en estas actividades, que repito, no solo intentan acercar alguna experiencia académica, sino en general formar grupos de trabajo, generar reflexiones sobre estos temas tan importantes y dotar a nuestros estudiantes del programa de maestría principalmente, pero también a otros estudiantes también de licenciatura o personas interesadas en el tema, pues de elementos que nos permiten reflexionar sobre diversas problemáticas sociales, en este caso sobre el tema de la corrupción. Agradezco a todos su interés por participar, agradecer siempre el trabajo también entusiasta del doctor Gabriel Reyes Jaramillo, en su calidad de coordinador del programa, que organiza y tiene la iniciativa de organizar este tipo de eventos, y el compromiso también de los estudiantes de la maestría. Sin el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, estas actividades difícilmente podrían desarrollarse, y ojalá que podamos seguir contando con ellas y hacer mayor difusión para trascender las barreras del programa y las barreras de nuestra facultad, y podamos acercar estos conocimientos a muchas otras personas que seguramente son interesadas en estas dinámicas. Y bueno, pues reconociendo todo este esfuerzo, damos por iniciados los trabajos de esta jornada.
para conmemorar el Día Mundial contra la Corrupción 2021 y los 500 años de corrupción en México. Agradezco a todos ustedes su compromiso, que sea una jornada llena de éxito, llena de conocimientos, de transmisión de los mismos, y entre hoy y el día de mañana seguramente podremos contar con mayores elementos para discutir estos temas que sin duda son muy importantes. Les agradezco a todos su participación, su compromiso, y bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, directora, por estas palabras de bienvenida. Cedemos ahora el uso de la palabra a la doctora Marta Estela Gómez Collado, líder del cuerpo académico en Administración, Política y Gobierno. Muchas gracias, Alexis. Bueno, pues saludando a todos los miembros que nos acompañan en la mesa virtual. Pues básicamente comentarles que esta conferencia que va a tener el doctor Oscar Diego Bautista es producto de un proyecto de investigación que realizamos los miembros del cuerpo académico, Administración Pública y Gobierno, que coordinó el propio Oscar Diego Bautista, que es el que enarbola, el que encabeza estos temas de ética y de corrupción, al cual nos sumamos algunos miembros del cuerpo académico, como lo es el doctor Gabriel Reyes Jaramillo, como lo es el doctor José Juan Sánchez González, como es el doctor el doctor José Martínez Vilchis y el doctor en España se me olvidó el nombre de Jaime Rodríguez Alba. Jaime Rodríguez Alba, perdón, y una servidora. Entonces, bueno, pues en esta investigación se pudo denotar que los 500 años de corrupción, desafortunadamente, y aunque no quisiéramos nosotros, se mantiene presente hasta en nuestros días estos temas de corrupción, ya que se dan de distintas maneras. Dentro de los capítulos iniciales del libro se ve, por ejemplo, un breve desarrollo histórico de lo que ha sido desde hace 500 años la corrupción, las diferentes denominaciones que ha tenido la corrupción y las diferentes maneras de tratarlas. Sabemos que la corrupción es multifactorial, no solamente se debe a una causa, se debe a muchas causas. La corrupción también involucra a diferentes personas o diferentes grupos o diferentes organizaciones. Entonces, la corrupción es algo mucho más grande de lo que uno quisiera y de lo que uno imagina. Y les comento que, pues desafortunadamente, lo seguimos viviendo hasta nuestros días. Ayer, antier, en la semana nos seguimos enterando de la corrupción que hay en gobierno federal, en el sentido de que, bueno, pues ya sacaron el caso de los hijos del presidente con la famosa fábrica de chocolates, en fin, ¿no? Dejaría yo hasta aquí mi comentario. Agradecería yo a la doctora Laura Benumea González, directora de nuestra facultad, el apoyo que ha tenido siempre a nuestro cuerpo académico, a la facultad, a la maestría. Agradecemos también al entusiasta trabajo del doctor Gabriel Reyes Jaramillo para desarrollar estas actividades que como bien lo dicen, se mantienen muy ligadas a nuestro cuerpo académico. Agradecemos también siempre la entusiasta participación del doctor Oscar Diego Bautista, de la maestra Luz María Gómez Ordóñez, que nos acompaña generalmente en estos temas de ética y de corrupción, así como a todos los estudiantes de la maestría en Administración Pública y Gobierno, que también tienen interés por estos temas. Únicamente les quisiera yo enfatizar que para conocer más temas de corrupción, simple y sencillamente habría que ver datos oficiales de nuestras instituciones de transparencia internacional para saber cómo andamos en corrupción. Hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias y enhorabuena por esta jornada de trabajo. Gracias, licenciado Alexis Contreras.
Agradecemos la intervención de la doctora Marta Estela Gómez Collado. Ahora bien, pasaremos a la disertación de la conferencia magistral titulada 500 años de corrupción por el doctor Oscar Diego Bautista. Agradecemos también la presencia de nuestra directora, Laura Elizabeth. Me voy a permitir leer brevemente la ficha curricular de nuestro conferencista. Oscar Diego Bautista es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, maestro por la Universidad Internacional de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el ámbito docente ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Pedagógica Nacional y desde 2009 en la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 2009 es investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. En el ámbito laboral se desempeñó como servidor público en diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante 12 años. Es autor de los siguientes libros. En 2015, Ética Política frente a la Corrupción, Instrumentos Éticos de Aplicación Práctica, editado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México. En 2014, coordinó la obra Democracia Ética, una propuesta para las democracias corruptas por el Instituto Electoral del Estado de México. En 2013 publicó Ética para la Ciudadanía, editado por el Instituto Electoral del Estado de México, Ética para Gobernar, Lecciones Básicas para un Gobierno Justo, editado por el Senado de la República. En 2011 publicó La Ética en la Política y la Gestión Pública. En 2010 coordinó la obra Ética y Servicio Pública. En 2009, Ética para Corruptos, una forma de prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas, y Ética Pública y Buen Gobierno. Es autor y coordinador de la colección de cuadernos de ética para los servidores públicos, números 1 al 20, obra coeditada entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México. Agradecemos su presencia, doctor. Nada más señalar, les pedimos a los asistentes tengan a bien mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Quedamos atentos a cualquier pregunta o comentario por el chat. Gracias, doctor Oscar Diego. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Bien, muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues como ya se mencionó, hay varias razones por las que se ha organizado esta jornada. Entre ellas, el próximo jueves, el 9 de diciembre, es el Día Mundial contra la Corrupción. Aquí he de señalar que en el año 2003, Naciones Unidas estableció una convención contra la corrupción en la que participan muchos países del mundo, entre ellos México la ha firmado. Y a raíz de eso, bueno, se dijo que había que declarar un día contra la corrupción para que los gobiernos reflexionen, inviten a sus comunidades, al ámbito académico, para que reflexionen sobre qué está pasando con este fenómeno a nivel mundial. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno que ha ido creciendo ya desde la década de los 70, por ejemplo, se hablaba mucho de la corrupción en el sector privado, en las transnacionales, y cómo este fenómeno, en lugar de controlarse, se ha ido disparando. En un informe del PNUD de Naciones Unidas en el año del 2002, se dijo que en ninguna época de la historia de la humanidad ha habido tanta corrupción como en nuestra era, con el inicio del siglo XXI, con el inicio del nuevo milenio. Estamos en la globalización de la corrupción, ¿no? Entonces, este fenómeno no es exclusivo de México. Hay países todavía más corruptos, pero también es cierto que no debemos mirar hacia esos países, sino mirar hacia los países que son los más limpios del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que todavía tenemos mucho por hacer, necesitamos mucho por trabajar, y precisamente creo que estos eventos como esta jornada nos van a permitir deliberar, reflexionar y sobre todo hacer algo, ¿no? Porque la pregunta es si se puede hacer algo. Bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Otra razón por la que se hace esta jornada es porque en este año, hace 500 años, fue la caída de Tenochtitlan.
Y a partir de entonces, bueno, pues llegaron ciertos vicios, y ahorita también vamos a hablar de ello, y de manera que en este año se cumplen 500 años de corrupción en México. Y bueno, no es para conmemorar, pero sí para reflexionar qué ha pasado en este tiempo, qué hemos hecho en este tiempo y qué no hemos hecho también en este tiempo, ¿no? Y bueno, hay una tercera razón por la que también, que ya la líder del cuerpo académico, Marta Estela Gómez Collado, ha señalado, es que hemos sacado un libro que precisamente se titula 500 años de corrupción en México. A ver si lo pueden ver. Es un libro, estamos de manteles largos porque acaba de salir la semana pasada este libro. Y bueno, pues en este libro precisamente se delibera, se reflexiona sobre esta problemática y este libro trae dos preguntas básicas que son el eje de la investigación. La primera es ¿cómo llegamos hasta aquí? Y la segunda es ¿cómo salimos de aquí? ¿No? Es decir, más allá del debate continuo de que tenemos corrupción, de que hay mucha corrupción, de denuncias, de mediciones, etcétera, la pregunta es ¿y cómo salimos de aquí? ¿No? Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para ello me voy a permitir compartirles una presentación. A ver si me permiten. Permítanme un segundo. Tenía abierta mi presentación, pero no la veo aquí en el escritorio. Déjenme ir a mis archivos a ver si ahí aparece. ¿La ven ahora, la presentación? Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Ahora déjame ver cómo para ampliarla. Es que me salió en un formato diferente. Pero se alcanza a ver bien, doctor, cubre ¿Sí? casi toda la pantalla. Bueno, si la ven así, bueno, pues ahí entonces, para no moverle a estas cosas que no le manejo mucho, ¿no? Bien, entonces, la presentación que les ofrezco se titula precisamente así, 500 años de corrupción en México, cómo llegamos hasta aquí y cómo salimos de aquí, ¿no? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Entonces, como ya les decía, con la caída de Tenochtitlan llegó la corrupción, como la conocemos en la actualidad. Miren, en la Edad Media, bueno, pues ya en la Venecia, por ejemplo, ya era una ciudad donde había mucho agiotismo, mucho comercio, ¿sí? Ahí nacen los grandes banqueros, los usureros, quienes precisamente se sentaban en un banco. Para los que no sepan, bueno, pues de ahí viene el concepto de banca, ¿no? Los bancos, bueno, pues es de un banquito, de esos de madera. Bueno, los agiotistas ponían ahí y ahí hacían sus grandes préstamos. Ya se manejaba el dinero, ya había mucha usura, el vicio de la codicia y la ambición pues ya existía desde entonces, bueno, viene desde más atrás, pero en las sociedades mexicanas, en las culturas prehispánicas, pues no había moneda, no había dinero y no había ese sentido de codicia por el oro, por ejemplo, como se conocía en la vieja Europa. Bien, bueno, pues con la caída de Tenochtitlan y con la ambición y la codicia de los españoles que llegaron en ese entonces, pues empezaron aquí a ver que había dinero, ¿no? Había recursos y bueno, pues entonces empezaron a trasladar esos vicios, digamos, en la forma de comportamiento a lo que posteriormente sería la Nueva España. Entonces llega ahí este problema de la corrupción, desde entonces es un mal que arrastramos, ¿no? Y ese mal se ha expandido, se ha multiplicado, se ha sofisticado y bueno, pues incorpora todas las formas de la tecnología y la informática para realizar sus operaciones. Entonces, en la actualidad es un problema que invade todos los sectores, el sector público, el sector privado, el sector social, invade los niveles de gobierno, invade los poderes públicos, es decir, permea en la sociedad. Imagínense 500 años pues, de corrupción, bueno, pues esto ha hecho que llegue a todos los rincones, ¿no? Y aquí les doy un dato de un historiador famoso que se llama Yuval Noah Harari,
Y él dice lo siguiente: en 1519, Hernán Cortés y sus conquistadores invadieron México. Pronto los aztecas se dieron cuenta de que los extranjeros demostraban un interés por cierto metal amarillo. Parecía que nunca dejaban de hablar de él. A los nativos no les era desconocido el oro. Era bello y fácil de trabajar. Lo utilizaban para hacer joyas y estatuas, y en ocasiones empleaban polvo de oro como trueque. Pero cuando un azteca quería comprar algo, pagaba con cacao. La obsesión de los españoles por el oro les parecía inexplicable. ¿Dónde residía el poder de un metal que no podía ser comido, bebido, tejido y que era demasiado blando para utilizarlo para producir herramientas o armas? Cuando los nativos preguntaron a Cortés por qué los españoles tenían tal pasión por el oro, el conquistador contestó: tenemos mal del corazón, enfermedad que sana con ello, ¿no? Y ese mal del corazón pues, era la codicia, ¿no? La codicia, la avaricia, la ambición, ¿sí? Entonces, esa forma de ver las riquezas, de ese anhelo de poseer las riquezas, pues aquí era desconocido, ¿sí? Entonces, ya esa forma de comportamiento pues llega aquí, ¿no? Entonces, ya una vez que se consuma la conquista en el periodo colonial, la forma de gozar del usufructo fue a través de las encomiendas. La mecánica fue muy sencilla. Había que repartirse el botín. Esto es lo que se conoce como spoil system, ¿sí? Y este spoil system, ese reparto del botín, bueno, pues es una de las formas que hasta la fecha, hasta hoy en día, continúa, ¿sí? Yo o un grupo de personas llegamos al poder y nos lo repartimos, ¿sí? Entonces, para eso, pues no se necesita tener un sistema de mérito, no hay un concurso de oposición, ni se requieren estudios para acceder a los cargos públicos, ¿sí? Esa es la manera. El spoil system es, bueno, yo estoy aquí, nos repartimos los cargos públicos, y eso, les digo, sigue sucediendo, y podemos encontrarnos con presidentes municipales, gobernadores, funcionarios de alto nivel que no tienen estudios. Les pongo un ejemplo. Cuauhtémoc Blanco, que es gobernador de Morelos, es un tipo que nació en el barrio de Tepito, un barrio bravo, un barrio pues, popular, ¿sí? Él solamente tiene la secundaria y bueno, pues gobierna una entidad, ¿no? Y se dice que gobierna con las patas, porque precisamente carece de una formación ética, de una formación, de una cultura política, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esto sigue existiendo, ¿no? Pero esto tiene sus raíces históricas. Entonces, en la colonia solo los españoles podían acceder a los cargos. Y en caso de haber rivalidades, esos cargos eran ofertados al mejor postor. Es decir, abiertamente los cargos públicos se vendían, ¿sí? Y eso que se hacía en la colonia, bueno, pues también en algunas localidades o en el presente se hace, en algunos estados. Entonces, no hemos perdido del todo ese tipo de vicios. Bien, en el siglo XIX, ya con la independencia, bueno, esta forma de operación del poder político estaba sentado, pues fueron 300 años. Entonces, aunque hay un movimiento insurgente, cambian las personalidades, pero no el sistema de operación política, ¿sí? Entonces, antes eran los españoles, pero ahora van a ser los criollos los que van a tener el poder, y los mestizos. Y estos criollos y mestizos se van a comportar de igual manera que sus antecesores, ¿sí? Entonces, la mecánica era la misma: ejercer corruptamente el poder para tener acceso al enriquecimiento rápido y sin límites. Las prácticas de la encomienda en la independencia se mantuvieron mediante un nuevo modelo, el caciquismo, ¿sí? Entonces, eso es la continuidad precisamente de esa forma de ejercer el poder de manera corrupta. Bueno, eso fue en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, en el siglo XIX a finales, como ustedes saben, tuvimos un dictador que fue Porfirio Díaz, y precisamente a principios del siglo XX, pues se va gestando lo que se conoce como Revolución Mexicana. Desafortunadamente, la revolución fracasó. Los grandes líderes políticos se los cargaron, a Emiliano Zapata, a Francisco Villa, ¿sí? Los fueron traicionados y asesinados. Y bueno, pues los que surgen de este movimiento, bueno, pues sí es cierto que hay una convulsión, cae una dictadura, se va formando un nuevo sistema político, y ese nuevo sistema político tiene las siguientes características. Hay una concentración del poder en una institución, que es la Presidencia de la República. Hay una permanencia en el poder de un solo partido, que ustedes sabrán cuál es, y se fundó en 1929 y terminó en el 2000, ese periodo ininterrumpido. Hay una continuidad del régimen mediante la designación del sucesor, es decir, terminaba un presidente y designaba a su sucesor.
Hay una ausencia de alternancia política, es decir, la oposición no existía, ¿sí? Se crea una élite de poder, el spoil system continúa, hay una exclusión del poder de las mayorías, o sea, las mayorías aquí no tienen nada que ver, hay una élite política, una élite revolucionaria, se decía. Se utilizó el corporativismo. El corporativismo es la agrupación en masa, en bloques de las personas, ¿sí? Por ejemplo, se crea la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, donde todos los obreros tenían que estar afiliados ahí. Se crea también la CNC, que es la Confederación Nacional Campesina, donde todos los grupos agrarios y campesinos tenían que estar agrupados ahí. Pero eran grupos del gobierno, ¿sí? Las organizaciones populares se agrupan en la CNOP, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, ¿sí? Y entonces en bloque se vota por el partido, ¿sí? Por un partido único. Entonces ese es el corporativismo, se maneja a las mayorías a través de dirigentes del gobierno, ¿no? Hay un control sindical, lo que se conoce como charrismo sindical o sindicatos blancos, ¿sí? En donde el gobierno precisamente controla a los sindicatos de los trabajadores. Hay un abuso de autoridad y uso de la fuerza, es decir, si alguien se oponía así y ya era incómodo para el sistema, bueno, pues utilizaba la siguiente máxima: encierro, destierro o entierro. Encierro era la prisión, destierro era expulsarlo del país y el entierro era el asesinato. Había que eliminarlo, ¿no? Como decía Porfirio Díaz a los que se oponían en su régimen, mátenlos en caliente, ¿no? Entonces, estas formas que están aquí, que se señalan, bueno, dieron paso precisamente a la expansión de prácticas corruptas de la clase política, pues no había controles, frenos y contrapesos que se le enfrentaran y dijeran, a ver, tú presidente, rinde cuentas, a ver, tú presidente, ¿cuánto te estás gastando? O sea, no había eso, era imposible, ¿no? Porque era precisamente lo que, y aquí pongo la cita de este escritor e intelectual peruano Mario Vargas Llosa, cuando en un análisis sobre los sistemas políticos latinoamericanos se hablaban de las dictaduras y decían, bueno, pues sí, en América Latina todos los países han pasado por dictaduras, y entre ellas México, y dice, pero si hay un rey de las dictaduras es México, que tiene la dictadura perfecta. Dice, ustedes, pues aquí tienen estos mecanismos, se mantienen, no hay oposición, controlan los procesos electorales, son la dictadura perfecta. De ahí viene ese nombre, por si algunos no lo sabían, ¿no? Y esta dictadura perfecta pues da pie a la corrupción y a la impunidad. Entonces son las características del sistema político. Bien, bajo este contexto, bueno, pues hay una expansión de la corrupción. Como ya decía, no había quien le hiciera freno al presidente. De hecho, hay una anécdota por ahí que se dice que en una ocasión el presidente dijo, ¿qué horas son? Y alguien dijo, las horas que usted diga, señor presidente. O sea, era tanto el servilismo y la lealtad y esa actitud devota al presidente que lo que él quisiera, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues desafortunadamente ha ido cambiando, pero bueno, pues el régimen político se caracterizaba por los siguientes elementos, y ahí es ya evidente la corrupción. Los gobiernos no eran transparentes, no rendían cuentas, bajo la discrecionalidad se ejercían los recursos públicos, es decir, el gobierno hacía lo que quisiera, ¿sí? No había vigilancia ni reclamación al gobierno, los empresarios obtenían privilegios, los reporteros recibían su chayotazo. Para los que no son de los medios de comunicación, bueno, es un lenguaje de este ámbito, y el chayotazo es pues que reciben su dinero, ¿no? Para hablar bien del gobierno. Los sacerdotes recibían su limosna, los sindicatos charros recibían prebendas, los funcionarios del Poder Judicial descubrieron un negocio lucrativo, la venta de la justicia. En México, pues quien tiene recursos puede tener acceso a la justicia. En los que no, pues muchos inocentes están en las prisiones, ¿no? La mordida se hizo común en la sociedad. En suma, la corrupción se expandió, arraigó y se hizo costumbre en la vida del mexicano. Y es tanta la corrupción que hemos llegado a lo que en la axiología se denomina como ceguera axiológica. Y eso significa que ya no vemos la corrupción, ya actuamos así, ya pensamos que, bueno, así somos y hay que dar mordidas, hay que dar entradas y los moches y todo. Es la forma de operar, ¿no? Entonces, pues eso es grave, ¿no? Porque eso habla del nivel de corrupción en la que está nuestra sociedad. Para poder comprender esto que les digo, espero que algún día tengan la oportunidad, o los que sí la han tenido, de salir del país.
menos corruptos. Y entonces ahí uno ve y dice, pues es que esto no se hace, ¿no? Entonces ahí necesitas ese nivel de comparación para poder ver, que te sirve como espejo, para poder ver todo lo que estamos haciendo que no está bien, ¿sí? Bien, en ese sentido, un estudioso de estos temas, bueno, y de otros temas, fue Jorge Carpizo. Para quienes no sepan quién fue Jorge Carpizo, fue rector de la UNAM, fue secretario de Gobernación, fue Procurador General de la República y fue el fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él, analizando precisamente el sistema político mexicano, habla de 5 elementos, se le llama la quinteta de la muerte. Él caracteriza el sistema político mexicano con estos 5 elementos: poder, dinero, corrupción, mentiras e impunidad. Y luego suma 2 más: los banqueros, que son los delincuentes de cuello blanco, y los narcotraficantes, ¿sí? Entonces dice, bueno, aquí están los elementos del sistema político. Y dice, y este sistema que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX, bueno, pues así estuvo, ¿no? Y dice, con el proceso de transición en el año 2000, que se supone que ya hubo un cambio, ¿no? Porque hay precisamente una alternancia en el poder, lo único que se vio es que hubo una especie de democratización de la corrupción hacia los demás partidos. Porque, bueno, surgen nuevos partidos que conforman la geografía política, pero todos realizan las mismas prácticas corruptas. Todos proceden de la misma escuela, todos tuvieron la misma madre, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahora seas PRI, PAN, PRD, etcétera, todos están inmersos en la corrupción porque tenemos ese antecedente que ya decimos, bueno, pues son 500 años, ¿no? Bien, aquí un dato que viene desde fuera, y es que Transparencia Internacional pues le da seguimiento a los diversos países, y aquí está, bueno, pues algunos datos en los que ha estado México, y estos datos vistos en esta gráfica, podemos ver cómo hay una ascendencia, ¿sí?, de la corrupción en México. Conforme pasan los años, sí, México sigue ascendiendo en la corrupción. Quizás hay unos pequeños años donde, bueno, a lo mejor medio que se mantiene o desciende un poquito, pero la constante es que seguimos aumentando en corrupción. Entonces, este es un dato muy importante, porque por más que cada gobierno, yo, bueno, desde hace algunos sexenios que vengo escuchando a los diversos presidentes, todo presidente que entra dice que va a acabar con la corrupción. En mi gobierno, no va a haber corrupción, etcétera. Y curiosamente, cuando sale, pues sí hubo corrupción, se destapan los casos y seguimos en ascenso en la corrupción. Ahora bien, ¿cómo los vemos y cómo los ven en materia de corrupción? En el 2015 hay una encuesta nacional de corrupción y cultura de la legalidad, y en esa encuesta, es entre los mexicanos, el 92% de los mexicanos pues consideraba que sí hay corrupción, frente a un 5.8% que dijo que no la hay. Aquí lo interesante sería ver estas personas por qué dicen que no hay corrupción en México. A lo mejor son muy optimistas, o a lo mejor están en su nube, o no sé, habría que ver por qué dijeron esto, ¿no? Bueno, y en el 2006 México obtuvo, después de Haití, el índice de incidencia de corrupción más alto en todo el continente latinoamericano. Aquí el dato que les pongo me parece interesante porque, si se dan cuenta, bueno, no sé si conozcan lo que es Haití, es un pequeño territorio de una isla pegado a la República Dominicana, pero es un país que algunos analistas políticos dicen que es un estado fallido. Ya no hay gobierno, bueno, no sé si sepan, asesinaron a su presidente hace poco tiempo, hay un caos, hay ingobernabilidad, es un país que está desintegrado y hay esa fuga de inmigrantes. Bueno, si saben, también ahora muchos haitianos están llegando a México. Pero bueno, poner un país grande, fuerte, con muchas instituciones como México al lado de Haití, pues a mí me parece, pues, que me hace pensar, ¿no? O sea, estamos a esos niveles como un país como Haití. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Bien, aquí les pongo algunos ejemplos de en dónde podemos encontrar la corrupción, ¿no? El tema es enorme. Si uno quisiera analizar, incluso es una idea que les lanzo ahí como para sus tesis o proyectos de doctorado, etcétera, hay corrupción en los sectores del Estado, que es el sector público,
el sector privado y el sector. Hay corrupción en los niveles de gobierno, federal, federal, estatal, municipal. Hay corrupción en el ámbito electoral, en el ámbito político, administrativo, en los partidos, en el ámbito académico, en sanidad. Ahora con el tema de la pandemia, wow, ahí se disparó la corrupción en sanidad, ¿no? Las compras por adjudicación directa y un montón de cosas, la elevación de los productos, etcétera, etcétera. Ahí se disparó la corrupción. Corrupción en el ámbito fiscal, mercantil, medioambiental, corrupción financiera, corrupción en deporte, ¿sí? Vinculada al crimen organizado, vinculada a las empresas, ya sean nacionales o transnacionales, vinculada a la sociedad mediante el clientelismo político, en obras públicas, en medios de comunicación, en ONGs, en fundaciones, en los grupos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Basta rascar un poquito para que salgan todos los casos de corrupción. Si nosotros tomamos un periódico del día, pues ahí salen casos y casos, ¿no? Y si le dan seguimiento, bueno, pues se van llenando de información. Por eso sería interesante ir por sectores y poder ver todo ese panorama de la corrupción que hay, ya sea en México o en el mundo, ¿no? Miren, ¿cómo operan las administraciones públicas con corrupción? Para ingresar al servicio público hay que tener un amigo poderoso, un enchufe, un padrino, pertenecer o simpatizar con un partido. El desarrollo profesional se basa en ayudar al jefe y al grupo que lo sostiene, para lo cual hay que dar contratos a los amigos, nunca a los opositores. La clave en el trabajo no es conducirse con imparcialidad, sino con parcialidad. No hay que servir al país, sino al partido. No es con la legalidad como hay que conducirse, sino con la ilegalidad, la astucia y la mentira. Esta situación, multiplicada por miles de servidores públicos, ¿qué resultados ofrece? Entonces, creo que este panorama nos permite ver cómo están nuestras administraciones públicas. Bueno, aquí me gustaría aclarar que no todo servidor público es un corrupto. Hay servidores públicos que son dignos de admirarse, de reconocerse, que se ponen la bandera de la integridad, ¿sí? Y que luchan precisamente contra la corrupción. De hecho, si nuestras instituciones ahí van, más o menos, es gracias a gente que es responsable, que se compromete y que trabaja por las instituciones. Pero bueno, pero esta es una constante que está en las administraciones públicas y en los gobiernos. En fin, este es como el panorama de la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? La segunda pregunta es, ¿y cómo salimos de aquí? Y aquí habría que hacerse la pregunta, ¿se puede salir de aquí? ¿Tiene solución la corrupción? Porque mucha gente dice que no hay solución a la corrupción. Incluso yo he visto debates entre intelectuales muy buenos, pensadores muy buenos, que dicen que no hay solución a la corrupción. Y bueno, yo soy de la idea de que pese a que hay un escenario un panorama muy difícil, sí hay solución a la corrupción. Hay antecedentes históricos y hay ejemplos contemporáneos que nos demuestran que cuando un gobierno, un país, verdaderamente quiere salir de la corrupción, se puede hacer. Pero obviamente se requiere de mucha inteligencia, de una gran estrategia, de grandes pensadores, de una visión holística para poder comprender la magnitud de este fenómeno y verdaderamente elaborar un modelo para salir de la corrupción, ¿no? Decía un científico estadounidense, Charles Kettering, dice, no es que no puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema. Y esto lo traigo a colación porque en el problema de la corrupción siempre hay gente que de manera aventurada se lanza a decir ideas pues un poco imprecisas para solucionar la corrupción, ¿no? Por ejemplo, si uno le pregunta a un abogado, ¿qué hacemos para combatir la corrupción? Y te dice, pues con más leyes, más rigor y más castigos, ¿no? Y dices, bueno, pues México es el reino de las leyes, estamos a nivel mundial como un país muy bueno en tema de leyes, pero esas leyes ni se cumplen ni se respetan. Entonces a lo mejor no es por ahí. Por ejemplo, hay otros que hablan de la rendición de cuentas. Te dicen, no, pues con la rendición de cuentas se acaba la corrupción, porque si tú das 100 pesos y tienes que darle seguimiento a esos 100 pesos y te reportan 100 pesos gastados, pues no hubo corrupción.
Pero bueno, esta es una visión muy, muy optimista de los contadores, porque nuestros políticos son magos, ¿no? Y efectivamente entregan las cuentas bien y sin embargo son unos corruptazos. De hecho, bueno, pues por ejemplo los grandes corruptos, una de las cosas primeras que hacen cuando llegan a los cargos es que ponen su oficina de transparencia, porque precisamente a través de la transparencia lavan todos sus actos corruptos, ¿sí? Entonces, pues tampoco es por ahí. Vienen algunos economistas y dicen, no, pues es un problema de sueldos, porque los servidores públicos ganan poquito, hay que aumentarles el sueldo. Pero también ahí nos encontramos con que hay algunos servidores públicos, pues que ganan muy bien, no 100,000 como el presidente, sino el doble, ¿no? De hecho, ahora que se intentó crear una ley para controlar nivelar los sueldos de los servidores públicos, pues surgieron cientos de amparos, ¿no? Los del INE, los del INAI, los de la Comisión de Energía, los de las empresas paraestatales, todos se han amparado y además el Poder Judicial les ha dado la razón. Entonces sigue ganando no 100, no 200, no 300, no 400, algunos 500, otros 600, otros 700,000 u 800,000 pesos al mes. Incluso en el gobierno anterior de Peña Nieto hubo casos escandalosos de personas que cobraban 1,000,000 de pesos al mes. Y bueno, estas cifras contrastadas con el salario mínimo, con un país pobre, donde hay mucha pobreza, pues la verdad es que ofenden, ¿no? Si uno tiene sentido común y una recta razón, dices, oye, ¿qué estás haciendo, no? Cuando le preguntaban a los magistrados, oiga, ¿es ético lo que usted gana? Y el magistrado decía, es legal, la Constitución me lo permite, ¿no? Pero no es ético, ¿sí? Será legal, pero hay corrupción legalizada, pero no es ético. Entonces hay que tener un sentido, ¿sí?, de pertenencia con la comunidad y un sentido de corresponsabilidad para darse cuenta que uno hace cosas que no están bien, ¿no? Entonces, bueno, lo que dicen estos pensadores es que hay que comprender la magnitud del problema mediante una visión holística. Es decir, sí es importante la visión del abogado, pero también es importante la del economista, pero también es importante la del contador y también es importante la del politólogo. Y entonces solamente así, sumando integrando la suma de diversas visiones, podemos tener esa visión holística y podemos comprender entonces la corrupción. Y entonces ya podríamos decir qué se puede hacer para enfrentar este fenómeno. Aquí tenemos que hay diversas formas para enfrentar la corrupción, por su tipología, por la legislación, por las características de cada tipo de corrupción, por las causas del surgimiento de la corrupción. ¿Por qué se corrompe un servidor público que gana muy bien? A ver, que además tiene vales de gasolina, tiene chofer, ¿sí? Le pagan las comidas, todo. ¿Por qué se corrompe? Algunos son empresarios, tienen sus negocios, ganan muy bien y aún así se siguen corrompiendo. Bueno, eso es un tema de tesis interesante. Ahí entra mucho la psicología y bueno, y hay pensadores que han trabajado sobre eso. Eric Fromm tiene un libro que se llama Ética y Psicoanálisis. Hay otro de un peruano, ahora se me va el nombre, que se llama Psicoanálisis y Corrupción, en donde analiza las personalidades de los corruptos, ¿no? Y por qué se corrompen. Bueno, están las percepciones de la corrupción, están los lugares o nichos donde hay corrupción, adquisiciones, obras públicas, tribunales. Los casos más sonados, Odebrecht, la estafa maestra, donde desafortunadamente las universidades públicas participaron de este proceso de corrupción, ¿sí?, con el gobierno anterior, por los mecanismos para su prevención. Y entonces aquí llegamos al tema que a mí me interesa transmitirles, y es precisamente el de la prevención de la corrupción. Muchos sistemas anticorrupción y modelos y propuestas que ha habido a lo largo de la historia de México en los diferentes gobiernos, pues intentan combatir la corrupción como reacción, atacando, agarrando, ¿no?, sancionando, prohibiendo. Pero si no tapas la fuente de los corruptos, de donde emanan los corruptos, pues esto continuará. Agarras un corrupto y ese corrupto dejó hijos por todos lados, dejó huevitos como serpiente, y esas van naciendo y surgen nuevos corruptos. Entonces es importante tapar el hoyo o la fuente de la corrupción. Y entonces ahí viene la prevención. Y en el tema de la prevención entra el tema de la ética pública. Entonces lo que hace la ética pública es prevenir que los corruptos pues ya no sean corruptos, ¿no?, que tengan esa conducta o ese comportamiento malévolo,
¿sí? Que no haya esa forma de trabajar, ¿no? La ética pública es una disciplina del conocimiento que se enfoca en la conducta de los servidores públicos. Estudia los valores del servidor público y lo que hace es intentar que esos valores entren en el servidor público. Primero, que conozca cuáles son los valores. Segundo, que comprenda cada uno de esos valores. Tercero, que interiorice cada uno de esos valores. Y cuarto, que los lleve a la práctica. Hay servidores públicos que sí se saben la lista de valores del código de ética, pero de que no saben qué significa cada valor. ¿Qué es la magnanimidad? ¿Qué es el honor? Entonces ahí hay otro paso, ¿no? Saber cada valor. Bueno, si ya me sé la lista de valores y comprendí cada valor, ahora tengo que hacer lo mío, interiorizarlo. Y ese es un gran reto de la ética. ¿Cómo lograr que el servidor público interiorice valores? Imaginemos, hay servidores públicos que son corruptos. Ahora imagínense un corruptazo, un Javier Duarte, que nuevamente está en las noticias. ¿Cómo hacer que ese tipo sea ético, sea honesto, no mienta, sea íntegro? Ese es el reto que tenemos los servidores públicos o los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Y el último elemento, el siguiente paso sería que ese servidor público actúe con ética. Si no, yo me puedo saber las definiciones, comprenderlas, pero si no actúo, si sigo cometiendo prácticas corruptas, pues entonces de nada me sirve, ¿no? Bien, y aquí, para los que no lo sepan, la ética no es una utopía, no es una entelequia, es algo práctico. Y aquí les voy a señalar algunos instrumentos éticos de aplicación práctica. Nada más se los señalo, no los voy a desarrollar porque ese es otro motivo de otra conferencia. Bueno, los consejos éticos, hay gobiernos con consejos éticos, las oficinas de ética, la ley de ética, los códigos de ética, los expertos o especialistas en ética, la literatura en ética, o hay gente que, bueno, hay lugares donde existen los centros de documentación en ética, los audiovisuales de ficción y documentales en ética, cine en valores, por ejemplo, los mecanismos de vigilancia de las conductas de los servidores públicos. ¿Quién nos protege de conductas bestiales de los servidores públicos? Hace unos años, un par de años, o 2, 3 años, una senadora, creo que era del PRD, si no mal recuerdo, va al aeropuerto, se le fue el avión porque llegó tarde, impuntual, y se pone a gritarle a las trabajadoras de la aerolínea, diciendo que ella es una senadora, cómo es posible que se fuera el avión y que no la esperara. O sea, la tipa enloqueció, ¿no? Y ahí gritándole, haciendo un show ahí ante los trabajadores, ¿no? Bueno, en otros países esa tipa, con ese exabrupto que tuvo, pues tendría que dejar el cargo. Pero aquí no pasa nada, ¿no? Y aquí, ¿quién nos defiende de esas personas? En fin, bueno, hay muchos ejemplos que pudiera comentarles, pero no hay tiempo. Bueno, por otro lado, un sistema creíble de quejas y denuncias, ¿sí? Auditorías éticas, observatorios ciudadanos, sistemas de evaluación ético, sistemas de sanciones ejemplares. Ustedes saben que México también, el reino de la impunidad, campa por todos lados aquí, entonces no hay sanciones, ¿no? Entonces, pero bueno, sí existen instrumentos que podrían sancionar. Hay tribunales de ética gubernal, hay modelos éticos para gobernar. Está, por ejemplo, el modelo de infraestructura ética de la OCDE, o está el modelo del sistema ético integral, que es un modelo que hemos desarrollado aquí en la universidad y que precisamente viene en este libro de 500 años de la corrupción en México. Hay un sistema de comunicación fluida con la ciudadanía en donde se diga qué pasa con esos corruptos, porque en México se agarra un corrupto y nunca sabemos de él. Cuando vemos ya está nuevamente comiendo ahí en las lomas de Chapultepec, en unos restaurantes, dices, oye, ese es un corruptazo que ha hecho tantas cosas y hace eso. O sea, entonces, ¿dónde están esas sanciones? Por eso la gente no cree en sus gobiernos, porque los corruptos andan libres, ¿no? Vinculación con los ámbitos privado y social y la integración a una red de ética mundial. Entonces, hay cosas, muchas cosas que se pueden hacer. Y bueno, pues voy a irme un poquito más adelante porque si no, no voy a acabar. Porque tengo tanta información, pero no me quiero extender tanto.
Bien, cuando se rescatan y fomentan los valores éticos en los servidores públicos, estos valores construyen, reconstruyen, fortalecen, motivan, generan integridad y dignidad, lo que genera una conducta libre orientada a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. Miren, decían en la Grecia clásica que para llegar a un cargo público había que tener el bien interno, y el bien interno era esa vocación por servir a la comunidad política. La comunidad política es la ciudadanía. Hay una máxima también de la India que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿sí? Entonces, ese sentido de pertenencia y de amor por lo público, decía Platón que esas personas que cuidan a su comunidad son guardianes del Estado. El Estado lo conforma toda la comunidad política. Todos somos parte del Estado. Y entonces, pero hay unos servidores públicos que están para garantizar que el Estado permanezca y funcione bien, ¿sí? Y para eso se requiere tener principios éticos. Por el contrario, cuando los valores se debilitan o se ausentan, los antivalores y las prácticas corruptas aparecen de inmediato. Ahora bien, aquí ya, si nosotros retomamos este conocimiento ético y lo aplicamos a las instituciones públicas, nos daría el siguiente resultado. Para ingresar a la función pública es necesario tener una adecuada formación, preparación, pasar por exámenes objetivos, imparciales, muy bien elaborados, en los que se demuestre conocimiento, capacidad, mérito, profesionalidad. Tras el ingreso, la clave para el desarrollo profesional es el compromiso, la eficiencia, la eficacia demostrada y la honestidad, así como actuar con imparcialidad, con un espíritu de servicio, dando resultados, así como haber acreditado la evaluación de su trabajo. Esta situación, multiplicada por miles de servidores públicos, ¿qué nos daría por resultado? Imagínense, pues administraciones públicas eficientes, resultados, ¿sí? El desarrollo del país. Claro que el país despuntaría, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, el escenario de la corrupción tras 500 años en México continúa vigente. Lo malo es que en este escenario se forman las nuevas generaciones. Miren, yo he dado clases en diferentes facultades y ya desde hace algunos años. Y bueno, siempre hay alumnos como que les interesa el tema y se nos acercan, ¿no? Pero hay otros que no, hay otros que pasan de estos temas. Y los que vienen y se nos acercan nos cuentan cómo esos colegas que a lo mejor siendo estudiantes les interesó el tema, ahora ya son unos corruptazos. Ya el sistema los cooptó, ya están siendo corruptos y ya pues han dejado sus principios académicos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, mientras sigamos con esta lógica del sistema, pues se está reproduciendo la corrupción. Bien, los efectos de la corrupción se traducen en distintas formas de sufrimiento humano: pobreza, desigualdad, desempleo, hambre, justicia y en ocasiones la muerte. La corrupción ha deteriorado las instituciones. Hoy tenemos organismos públicos perversos, ¿sí? Por ejemplo, se crea una fiscalía antidrogas para combatir las drogas y resulta que el fiscal antidrogas es el que reparte las drogas por todo el país. Tenemos una fiscalía antisecuestros y precisamente ese fiscal es el que coordina los secuestros. Tenemos un poder judicial y se dedica a la venta de la justicia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues están pasando en las administraciones públicas. Y eso habla del deterioro, ¿sí?, en el que estamos sumergidos como resultado de la corrupción. Bien, ningún gobierno podrá salir de la corrupción si no educan valores a sus miembros. Un servidor público que posee valores éticos, pues no roba, no miente, no estafa, por el contrario cumple con sus obligaciones y da resultados. Necesitamos también una ética para la ciudadanía con el fin de lograr la madurez ciudadana y que la ciudadanía nos ayude en esta lucha contra la corrupción. Mediante una amplia y profunda cultura ética en gobernantes y gobernados, será posible salir del letargo, romper el círculo vicioso de la corrupción y comenzar un círculo virtuoso. Bien, y ya culmino con un par de citas.
Una es de el barón de Montesquieu, en sus cartas persas, dice: llegué a hacerme el propósito de ser virtuoso. Desde que conocí el vicio, me alejé de él y solo vivo para desenmascararlo. Y la otra cita es de Edmund Burke, un político inglés de finales del siglo XVIII. El peor error que podemos cometer es no hacer nada por creer que es muy poco lo que podemos hacer. Yo creo que todos podemos hacer algo desde nuestras trincheras, como estudiantes, como profesores, como funcionarios, como servidor público, como padres de familia, como hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay que entrarle al tema y la invitación y el exhorto es a que se sumen a este tipo de conocimientos porque pues creo que el país lo necesita y necesitamos del apoyo de todos si queremos mejorar las cosas. Pues aquí le dejo, Gabriel. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Oscar Diego. Invitamos a los asistentes a escribir sus preguntas vía chat para podérselas hacer llegar al doctor Oscar Diego Bautista, si es que hubiera alguna. Pues bien, doctor Oscar Diego, agradecerle por estos puntos tan interesantes sobre la temática de corrupción. Ya tenemos una pregunta, nos escribe nuestra compañera Mayra Leticia. ¿La corrupción es más un asunto cultural o de sujeción a los sistemas de gobierno? Adelante, doctor. Es la única. ¿Gusta que sea una por una o...? Bueno, si hubiese otras, de una vez en bloque. Ah, ok. Héctor Francisco nos pregunta: ¿en qué manera el servicio civil de carrera o algún otro modo de herramienta puede combatir a la corrupción? Nuestra compañera Areli Esmeralda hace la pregunta: ¿cómo sugiere que se instaure un tribunal de ética gubernamental en México? Son el primer bloque de 3 preguntas, doctor. Le cedo el uso de la palabra, por favor. Gracias, Alexis. De entrada, una disculpa, se me pasó que tú eras el moderador de la mesa. Lo siento. No se preocupe, doctor, no se preocupe. Vale. Bueno, bien, miren, bueno, de entrada, gracias por sus preguntas. Son preguntas muy interesantes. Miren, en el caso de la primera pregunta, si la corrupción se ha hecho cultural, pues tras 500 años en el tiempo y al estar precisamente inmerso en la sociedad, pues una parte de la pregunta se puede decir que sí, sí es parte de la cultura. Pero la otra parte puede decir que no, porque no todos los miembros de la sociedad son corruptos, ¿sí? Entonces hay gente que sí actúa con corrupción, pero hay gente que llega a un nivel de conciencia, llega a un nivel de valores. Decía Platón que las personas que logran tener el conocimiento salen de la caverna, salen de la oscuridad y ven la luz. Y entonces dice que ese es uno de los fines de la ética: lograr que la persona vea la luz y no sea corrupta, ¿sí? Aristóteles hace otra analogía. Él habla de los que viven dormidos y los que viven despiertos. Y entonces dice que la mayoría de la gente vive dormida, pero hay algunos que logran despertar, salir de la pesadilla. Y cuando despiertan, ven que se pueden hacer muchas cosas. Entonces dice que lo que hay que hacer es precisamente despertar e intentar despertar a los otros. Y eso lo hace precisamente la ética pública. Ahora bien, de la sociedad salen los cuadros que van a los cargos públicos, bueno, llegan al sector público y también llegan al sector privado. Entonces, si la ciudadanía hay cierta descomposición y de ahí salen las personas que van a gobernar, bueno, pues entonces algo pasa, ¿no? Hay una correlación entre gobernantes y gobernados. Por eso yo hace unos momentos hablaba de la importancia de la ciudadanía, porque con ciudadanías maduras, con ciudadanías despiertas, con ciudadanías o con ciudadanos conscientes, pues son un freno a las prácticas corruptas de los gobernantes, ¿sí? Entonces,
Hay un círculo vicioso entre el sector público, sector privado y sector social. Lo que necesitamos es meter freno y reversa y generar un círculo virtuoso, ¿sí? Y ese círculo virtuoso, bueno, pues tenemos que trabajar en varios frentes. Sí con la ciudadanía, sí con los gobernantes, otro nicho de corrupción muy grande, ¿no? Entonces el trabajo pues es titánico, como se pueden imaginar, ¿no? Ahora bien, respecto al servicio civil de carrera, miren, hace ratito hablaba del spoil system o sistema de botín. El sistema de botín es una expresión inglesa que viene de la época de los piratas, siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Qué pasaba en la época de los piratas? Bueno, pues como ustedes saben, iban los galeones españoles con el oro, y entonces pues los ingleses decían, oye, pues yo quiero ese oro. Entonces pues, mandaban barcos, o había barcos, y estaban a la caza de esos barcos con oro para abordarlos, repartirse el botín, todo, el barco, las mercancías, el oro, y hasta las personas, porque era la época de la esclavitud, se vendían a las personas, ¿sí? Y luego estaban los piratas con patente de corso, con permiso de la reina. La reina le decía, sí, vas a ser pirata y yo te nombro pirata, ¿no? Y daban su permiso. Y entonces, esta forma de repartir el botín, que era precisamente el spoil system, se llevó a la política. Y muchos gobiernos trabajaron así. Pero a finales del siglo XIX, en el Reino Unido hubo una ley que prohibió esta forma de operación en la política. Es decir, tú ya no puedes llegar al poder y repartírtelo entre tus cuates o entre tus amigos, porque estás dañando al país. Entonces, con esa ley se prohibió esa forma de operación. Y entonces surgieron los sistemas de mérito. Ahora, si quieres ingresar al servicio público, tienes que hacer un concurso de oposición con un perfil idóneo, con capacidad, con conocimientos, con valores para acceder a los cargos públicos. Y ahí entra entonces el servicio civil de carrera. Los servicios civil de carrera que existen en todos los países desarrollados, pues ahí no se practica o se evitó esto del spoil system entre los funcionarios. Desafortunadamente en México no hemos logrado salir del spoil system. En el 2003, si no mal recuerdo, con Vicente Fox se creó una ley del servicio civil y se intentó pues, acabar con esto. Pero la verdad es que fue un fracaso, no se hizo como debiera hacerse. De hecho, los que se apuntaron rápidamente para tener sus cargos permanentes e inamovibles, pues fueron los corruptos. Ellos decían, nosotros armamos todo para quedar nosotros. Y entonces intentaron ahí afianzarse, pero después tampoco ni ellos se salvaron porque también los quitaban, llegaban los nuevos y los quitaban. Y esto es un nunca acabar. En los municipios cada 3 años pues, sale el alcalde, sale toda su gente y viene otra gente y otra vez hay que volver a empezar y a empezar. Y en los gobiernos, como ustedes saben, cada 6 años es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es un factor de la corrupción, la ausencia de un servicio civil de carrera. Sí es importante, pero pues todavía no veo gobierno que se atreva a instalarlo de manera efectiva y adecuada. Bien, la tercera pregunta es, ¿cómo sugiere que se instrumente un sistema de ética? Sí, un sistema de... Un tribunal de ética gubernamental. Un tribunal de ética gubernamental. Así es, doctor. Bueno, a ver, hay varios tribunales de ética gubernamental en el mundo, ¿sí? De hecho, sin irnos tan lejos, aquí al sur del país está el de El Salvador. El Salvador tiene un tribunal de ética gubernamental. Es interesante, si les interesa más, si quieren ahondar más en este tema, que vean su ley de ética pública, porque en su ley de ética pública están los fundamentos y la manera de operar de este tribunal de ética. Y precisamente, si nosotros tenemos todo un código de ética con una lista de valores que nos señalan cuáles deben ser los comportamientos de los servidores públicos. Pero si nosotros vemos que nuestros servidores públicos siguen comportándose de manera inadecuada, realizando prácticas corruptas, realizando vicios, cometiendo injusticia, con arrogancia, etc., bueno, pues entonces existe ese tribunal para denunciar ese tipo de corruptas indebidas de los servidores públicos. Y ese tribunal, obviamente, conforme a una ley, pues van a sancionar, y las sanciones, bueno, pues pueden ser de diferentes niveles.
desde amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones, ¿sí? Penas de cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos tribunales, bueno, pues son interesantes. Yo creo que debemos impulsar uno en México, pero bueno, pues todavía nos hace falta, creo que madurar esto, tener más conocimiento sobre esto, porque para algunas personas como... Pero bueno, pues para eso estamos aquí, para poner el tema sobre la mesa y para invitarlos a que le entren, ¿no? A la temática. Bien, doctor, tenemos otra pregunta. Al parecer es la última, ya no hay más preguntas inscritas en el chat. Y la pregunta es, al día de hoy es muy común hablar de austeridad y combate a la corrupción por parte del gobierno en función. Pero ¿en qué medida ha existido realmente un combate real contra la corrupción desde su perspectiva? ¿Qué ha fallado y qué ha faltado por hacer? Bueno, muy buena pregunta, muy interesante. A ver, miren, en el tema de la austeridad, bueno, este gobierno pues se ha dedicado a recortarle a todo. Y bueno, la austeridad, por un lado está bien, la austeridad, bueno, es lo opuesto al derroche. Estábamos acostumbrados a derrochar, a gastar demasiado, ¿sí? En mi paso por el servicio público, pues he visto cómo se gasta el dinero. Les voy a platicar 2, 3 anécdotas. Por ejemplo, en una ocasión era fin de año y un director me dijo, pues tengo que gastarme tantos millones en una semana, ¿no? Y lo que se le ocurrió fue reformar el edificio, ¿no? O sea, había que pintarlo, cambiar las alfombras y todo. Y yo digo, pero no era necesario, ¿no? Pero en el servicio público existe la máxima de que si no te gastas el dinero y lo devuelves, para el otro año ya no te dan dinero y te lo reducen, entonces había que gastárselo. Y entonces, con ocurrencias en ese momento, se gastan el dinero a lo bestia, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión también otra persona dijo, bueno, pues vamos a comprar, hay que cambiar autos. Los autos no estaban mal, tenían como 4 años, 5 años, y bueno, cambiaron un lote de autos nuevos para todos. Estoy hablando de hace algunos años en donde estaban de moda los Jetta. Y entonces todos, carro del año con Jetta. Y además en una reunión con el director general, todos, con el contralor de Hacienda, etcétera, se votó para que se le diera un dinero a todos los funcionarios que tenían carro para mantener el carro, ¿no? O sea, no solamente daban carro nuevo, sino te daban dinero para mantener el carro. Y en la siguiente sesión, pues se votó para que todos aquellos que mantenían bien el carro se quedaran con el carro nuevo, ¿no? Y yo dije, oye, pero pues, ¿por qué gastas el dinero en esto? ¿Y los otros carros qué? Y los otros, pues a rematarlos, ¿no? Entonces el derroche, wow, es terrible, ¿no? En una ocasión, estando en Madrid, llegó el secretario de Turismo del gobierno de Michoacán con unos libros grandotes de pasta gruesa llenas de fotografías, esos libros que son caros, que yo creo que cada libro en ese entonces pues, costaría 1,000 pesos. Y llegaron a regalar libros a todos los presentes, ¿no? Dije, bueno, está bien para promover el estado de Michoacán. Pero después, al finalizar, dieron un vino de honor a todos los presentes y comida mexicana, ¿no? De Michoacán. Vale, ¿no? Pues está bien un convivio. Y terminando de eso, dijo, pues pasamos al mejor restaurante de la ciudad y están invitados. El gobierno del estado invita. Y yo en ese momento pensando en las comunidades indígenas de Michoacán, en la gente que es pobre de Michoacán, en los pueblos, etc. Porque además no es dinero de ellos, ¿no? Es dinero público. Entonces, en el servicio público hay esa cultura del derroche, por esa desfachatez, esa prepotencia de decir, mira, yo tengo, que no lo tienes, y si lo tienes no es tuyo. Entonces sí es importante, pues, una cultura de austeridad, ¿sí? Pero como dice Aristóteles, el justo medio es la medida.
porque si tú de un justo medio te vas al extremo, pues tú dices, bueno, pues no voy a comer para no gastar, bueno, pues te vas a empezar a desnutrir y te vas a enfermar, ¿no? Y parece ser que eso es lo que ha pasado con el Estado mexicano, que se ha debilitado, se ha hecho raquítico y han despedido y quitado programas y todo es con tal de no gastar, no gastar. Y eso pues tampoco viene bien. Un Estado necesita recursos para vivir, ¿sí? Entonces ahí hay algo que no ha estado bien, ¿no? Entonces ahí creo que se ha ido de un extremo a otro y creo que el equilibrio pues no es el adecuado, ¿no? ¿Qué se ha hecho en materia de corrupción en este gobierno? Bueno, se han intentado hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del huachicoleo, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante. Si ustedes ven, por ejemplo, todos los proyectos que tenía o que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, donde estaba Santiago Nieto, pues eso no, es la primera vez en la historia de México que existe, ¿eh? En otras épocas eso no existía. Y no solo se combatía redes incluso de narcotraficantes y redes internas en el servicio público, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, ahí se supo a través de la Auditoría Superior de la Federación de lo de la estafa maestra, cosas que a lo mejor en otra época no se sacaba a la luz. Entonces, sí hubo intentos o ha habido intentos por mejorar la corrupción. Sin embargo, tras 500 años de corrupción, las resistencias son enormes, ¿sí? Porque además, por ejemplo, de un organismo donde se practica la corrupción, como la Procuraduría Federal de la República, viene un nuevo gobierno y solamente le cambia el nombre por Fiscalía, pero las mismas personas están ahí, los mismos agentes judiciales están allí, tipos que llevan toda su vida realizando prácticas corruptas, pues siguen allí. Entonces, decir que ya no hay corrupción porque cambió un nuevo gobierno, pues sí es un poco pues de risa, ¿no? Porque los vicios están ahí, estas personas siguen operando. Yo sigo viendo la extorsión que cometen los policías, por ejemplo, hacia los ciudadanos, ¿no? Y eso pues no está bien. Incluso pues, alguna vez he sido víctima también de la extorsión por parte de las policías, ¿no? Entonces, ¿qué ha fallado? Bueno, pues desde mi punto de vista, se crea, por ejemplo, un sistema nacional anticorrupción, pero es un sistema reactivo, no preventivo. ¿Qué falla? Pues la prevención. ¿Qué falla? Pues que no hay una ética pública. ¿Por qué no la incluyen? Pues yo creo que porque la desconocen, porque la ignoran, o porque no creen en ella. Hay gente que no cree en ella, hay gente que se ríe cuando uno habla de ética pública, se ríen. Entonces, sí, y también por otro lado, a mí me parece que los que organizan a veces proyectos para combatir la corrupción, pues es gente que llegó a ese cargo porque estaba al puesto, pero no tiene la visión y la capacidad para elaborar una estrategia seria y verdadera. No conoce los referentes que hay a nivel mundial, los modelos que ha sacado Naciones Unidas, la OCDE, los países que han combatido la corrupción, Hong Kong, Singapur, Bután, los países escandinavos, ¿sí? Entonces, se requiere de una visión precisamente grande, amplia, holística, como decíamos hace rato, para comprender el problema y atreverse a dar alguna solución. Y eso todavía no lo veo en los responsables de combatir la corrupción en México. Hace poco me invitaron de la Secretaría de la Función Pública para comentar el Código de Ética de los Servidores Públicos. Y bueno, no sé, supongo que ustedes sabrán que ha habido 3 códigos de ética en México, en el 2002 con Vicente Fox, en el 2012 con Calderón cuando iba de salida, y en el 2019 con Andrés Manuel López Obrador. En el 2002 es un código muy chafita. En el 2012 nos invitaron a colaborar para rehacer el código y se reformó, y si bien no era un código muy bueno, pero era mejor. Pero el código que sacaron Hola, ahora... hola Katia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no te interrumpo? ¿Perdón? Ay, Katia, pues para pedirte un último favor, mira. Luis Finalmente, Fernando, ¿nos pues es podría que hacer favor de López silenciar su Zarco micrófono? y Solís Saavedra. Bueno,
Entonces les decía, en el 2019 salió un código, el código que es vigente, y es un código que desde mi punto de vista pareciera que vamos hacia atrás. Lo que se había logrado avanzar se quitó, se cambió, y es un código de ética. Los códigos, por principio, cualquier código de ética muestra los valores que deben seguir los servidores públicos. Este código no tiene valores. Entonces ya desde ahí, pues ahí es un problema, ¿no? Y bueno, yo lo que les decía, pues sí, hay que hacerlo, reformarlo, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, pero sí es importante, pues, entrarle al tema. Por eso nuevamente les reitero la invitación a que se sumen a este tema. Nos hacen falta especialistas en estos temas, no los tenemos. Y yo creo que hay mucho potencial aquí en esta universidad, y yo creo que desde las universidades se pueden hacer muchas cosas. Muy bien, pues le dejo aquí, Alexis. Doctor Oscar Diego, muchísimas gracias por estas reflexiones. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Maestría en Administración Pública y Gobierno y del Cuerpo Académico Administración Pública, Política y Gobierno, agradecen a todos y a todas su presencia en esta conferencia magistral dictada por el doctor Oscar Diego Bautista, titulada 500 años de corrupción en México. Les invitamos a quienes gusten, sigan permaneciendo en la sala para dar paso a nuestro siguiente evento. Cedo el uso de la palabra